En Santiago capítulo 5, versículo 17 dice: y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. Anote esto. Primero, Elías era hombre sujeto a pasiones como la nuestra. Elías era un hombre, pero lleno de Dios. La mayoría de ustedes conocen al profeta Elías por medio de la Biblia. Saben que Elías oraba y caía fuego del cielo. Era un hombre de Dios en la tierra. Dios le había dicho a Elías que iba a cerrar los cielos, que no iba a llover. Fue la voluntad revelada, perfecta de Dios a Elías. Elías sabía que Dios iba a cerrar los cielos, porque esto fue lo que Dios le dijo que iba a hacer. Por eso él se presenta delante de acá y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, si no es por mi palabra. Escucha esto: si no es por mi palabra, los cielos se cerraron. Y cuando tú lees Reyes y lees la historia, tú dices: Elías profetizó y se cerró los cielos. Ahora, el proceso para cerrar los cielos no solo fue que Elías lo proclamó, lo profetizó y lo declaró, sino que Santiago, inspirado por el Espíritu, nos muestra el proceso por el cual Elías tuvo que pasar para que los cielos se cerraran. Y mira lo interesante: oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Pero espérate, ¿era la voluntad de Dios que no lloviera? Claro, porque Dios había dicho: no va a llover. Pero es increíble que aunque Dios es soberano, no cerró los cielos soberanamente, sino que Dios dependió de la oración de un hombre llamado Elías para que se cumpliera la profecía, así como suena. Dios dependió de la oración de un profeta llamado Elías para que se cumpliese lo dicho por la boca de Dios. La pregunta es: ¿lo puede hacer Dios sin Elías? Sí. ¿Lo puede hacer Dios sin oración? No lo sé. ¿Lo puede Dios hacer sin Elías? Sí. Pero Dios ha determinado, y no entiendo por qué ahora mismo, no hacer nada si no es con la colaboración de nosotros. Por eso Pablo dice: colaboradores somos de Cristo. Dios, no sé por qué, ha determinado no hacer nada en la tierra si no está de acuerdo con alguien en la tierra. Por eso es que Cristo dice: lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Dios no hará nada. Y yo necesito que tú entiendas este punto. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque puede ser que las cosas que Dios te ha prometido no se han cumplido porque no hay oración de tu parte que la traiga a la materialización. Esto está en la Biblia. Estoy hablando del profeta más grande, de uno de los profetas más elevados, que Santiago dice: oró. ¿Por qué? ¿Para qué tengo que orar si ya Dios me dijo que va a llover? Es la misma pregunta que nos hacemos. ¿Para qué tengo que orar por bendición si Dios dijo que me va a bendecir? ¿Por qué? Tengo que orar por la misma razón que oró Elías, para que se materializara y se cumpliera lo dicho de la boca de Dios. Porque hay cosas de Dios que no se van a cumplir sino en respuesta a una oración. Es decir, que si no se ora, no se cumple. Hay promesa, hay profecía, hay cosas de Dios que en tu vida solo se cumplen cuando tú la demandas en fe, cuando tú oras, cuando tú clamas. Para mí este es un secreto y un punto importantísimo. Porque aquí me está diciendo que el profeta Elías, a pesar de oír la voz de Dios y de que Dios le dijera que iba a llover, tuvo que orar
Y no orar como a veces oramos. Señor, que si es tu voluntad que se cumpla. Ay, gloria, a beber café. No. Dice que oró. Mire, esto es un tema que lo vamos a hablar luego. Posiblemente esta tarde, tal vez a las 4 de la tarde, hora centro, que son las 6 de la tarde en Santo en el Caribe, posiblemente yo vuelva a hablar de este punto. Porque el pueblo tiene que despertar. Hay pastores que tienen que despertar a entender que su vida sin oración no tiene ninguna relevancia y ningún significado en el mundo espiritual. Que un ministerio sin oración, un predicador sin oración, lo que hace es que emociona, motiva a la gente, pero no lo transforma. Un profeta sin una vida de oración se convierte en un adivino como Balaam. Un apóstol sin una vida de oración se convierte en un avaro y en un arrogante. Un maestro sin una vida de oración se convierte en un hereje. Sin oración no se puede vivir en la tierra. Sin la presencia de Dios y sin la oración no se puede vivir. Usted puede ser, sea usted el más sabio, sea una universidad andante. No solo sepa misterio hebreo, sea usted un hebreo como Pablo, de la cabeza hasta los pies. Sin oración usted no va a crecer. Sin una vida de oración usted no va a tener un fluir de espiritual. Y yo lo voy a dejar aquí. Si Dios me permite, esta tarde voy a seguir hablando de esto. Oró fervientemente para que no lloviera. Y dice, y oró para que lloviera y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Lo voy a dejar aquí. Escucha esto. Oró, para que lloviera. Dios le dijo, y eso está en Reyes, libro de Reyes, primera de Reyes, habla de que Dios le dijo, yo le he predicado tantas veces esto, sube, porque yo haré llover sobre la tierra. Oiga esto, la voluntad, otra vez revelada. Sin embargo, dice Santiago, que Elías tuvo que orar para que lo que Dios dijo se manifestara. ¿Y qué tal si eso es lo que realmente tú necesitas? Bueno, Jesucristo nos trató de hablar esto una y otra vez. Y en el libro de Marcos, capítulo 11, dice, y todo lo que orare, creyendo lo recibirá. Tú estás supuesto a solo recibir lo que tú oras. Puede entender por qué hay cosas en tu vida que no se han materializado. Oró para que lloviera, y lo dejo acá, y dice, oró. Vino lluvia, cayó en la tierra, la lluvia dio fruto. Escucha esto, los frutos de la tierra vinieron en respuesta a la lluvia y la lluvia vino en respuesta a la voluntad de Dios y a la oración. La oración abrió los cielos, trajo lluvia, la lluvia produjo fruto. Es decir, sin oración no hay fruto. No hay fruto. Ora, clama, busca a Dios. Repito, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la tuya y a la mía. Pero oró. Lo que separaba a Elías de los demás era la oración. Santiago dice, la oración lo hacía un hombre fuera de lo común. Y oró fervientemente. De eso posiblemente hablemos hoy. Fervientemente. Ahí hay algo. En esa palabra hay algo. Fervientemente. Un hombre sujeto a pasiones. Un hombre con debilidad. Pero oraba. Y la oración lo hizo ser el profeta en Dios que Dios quería que él fuera.